XVI, porque durante la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, y a mi criterio la única, los españoles entran al territorio a través de una lengua de agua que proviene del Río de la Plata, que para los transportes de la época eso era una autopista. Por ahí entraban. Eso los hizo entrar algunos kilómetros adentro del territorio. Esto fue en 1536, que es la expedición de don Pedro de Mendoza, y allí se encuentran con pueblos originarios del Río de la Plata, más particularmente con querandíes. La relación con los querandíes fue por momentos amistosas en los primeros tiempos. Los proveyeron a los expedicionarios de alimento y demás, pero luego se transformó en una relación más hostil y le negaron los alimentos. Los conquistadores fueron y montaron una especie de represalia para con nuestros pueblos originarios, y esto originó un cruel enfrentamiento, una matanza en la que, bueno, nuestros pueblos originarios, por razones de estrategia, de instrucción militar y de pertrechos, perdieron obviamente, pero también los españoles perdieron. En particular, don Pedro de Mendoza había enviado allí a su hermano, que también murió en estos enfrentamientos. Esto culminó de 1536 a 1541, culminó con que los querandíes terminaron asaltando e incendiando la fortificación de los españoles, y los españoles abandonaron este territorio. Eso volvió luego en los años 1580 con la excursión o la expedición de don Juan de Garay. Él fue el que se internó nuevamente en este lugar con la intención de repoblarlo, de retomar la idea de don Pedro de Mendoza, y se producen nuevamente enfrentamientos, pero bueno, en este caso consiguen derrotar y dispersar a los pueblos originarios, con lo cual comienza el asentamiento de unidades económicas, y en particular recogimos esta en el caso de la historia de la Cámara de Industria y Comercio, porque lo que se instala aquí, aparte de una estancia, don Juan de Garay pide a España que envíe familias que puedan instalarse con experiencia y con la solidez de no ser aventureros, de venir realmente a instalarse, y se instala una estancia o una hacienda que se llamó la Hacienda del Molino. Y bueno, seguramente recibí ese nombre porque aparte de las tareas agrícolas que emprendió la familia Tarifa, López Tarifa, en ese lugar, instalaron un molino de moler granos, que estaba movido por agua. Esos molinos se construían en Europa, ya había alguna experiencia, se construían con unas rampas que producían caídas de agua, que movían unas aspas de molino, y estas hacían rotar unas muelas de granito con las cuales se molían los granos. Nosotros hemos tomado, y no caprichosamente, yo creo que tiene fundamento, este asentamiento, que fue a fines del siglo XVI, principio del siglo XVII, como la primera instalación de un artificio industrioso en estos pagos de la matanza. Todavía en esa época estamos hablando de pago de la matanza. El pago de la matanza era una cosa muy extensa que no tiene nada que ver con el partido de la matanza que hoy conocemos. Aquello abarcaba Río Matanza, Río Salado, Río Reconquista, parte de Flores. Era un territorio muy extenso. Inclusive todos estos enfrentamientos que se dieron allí, tanto el de Pedro de Mendoza como el de Juan de Garay, en realidad se llega a la conclusión de que esto le da origen al nombre del río, que se llamó Río de la Matanza, y a la tierra que lo contiene, que fue entonces denominado y empezó a llamarse como Pago de la Matanza. Hemos encontrado documentos históricos en el Cabildo, donde se registra la venta de una parte de este molino
donde ya se menciona, esto es en 1603, donde ya se menciona este lugar como el Pago de la Matanza. Bueno, aquel antiguo pago, con la pereza de esos tiempos, los tiempos de malos caminos, carretas, caballos, con la pereza de esos tiempos se fue poblando todo este territorio y en él se fueron conformando nuestros actuales distritos. Sobre todo desde la instalación del Virreinato del Río de la Plata, que allí es cuando cobran forma una gran cantidad de estos distritos, poblados, unidades económicas que fueron conformando un distrito. Así es que nuestro distrito de La Matanza ha conservado el nombre de aquel antiguo Pago de la Matanza, que era mucho más extenso, y bueno, hoy cuenta con 330 kilómetros cuadrados más o menos, 16 localidades y prácticamente 2 millones de habitantes. Bueno, las haciendas, los tambos, los saladeros, las viviendas, el transporte, toda esa demanda que generaba esta instalación económica con las carretas, desde luego, fueron motivando el crecimiento que hemos descrito. Fueron apareciendo entonces hornos de ladrillo, herrerías, carpinterías y otros oficios varios que atendían las demandas de los pobladores que estaban asentados, tanto de los urbanos como de los rurales. Y junto a esto aparecían también unas formas de comercio, que eran las postas donde se hacían los recambios de caballos, ¿sí? Imaginemos que la gente se trasladaba desde la ciudad de Buenos Aires hasta Cañuelas, por ejemplo, a través de lo que era el Camino Real a Cañuelas, hoy la Ruta 3, y esto debía en algún momento darle descanso a los pasajeros, recambio de caballos, y se fueron instalando estas postas, de las cuales recordamos una en lo que hoy es la rotonda de San Justo. Allí había una posta que se llamaba el Estanco de Montero, ¿sí? De las cuales queda ahí una palmerita, pero esa palmerita forma parte de un gran palmeral que había en ese lugar donde se dejaban a la sombra los caballos. Y allí había un lugar de refresco para los pasajeros y recambio de caballos. Y también había pulperías con destino de arriero de ganado y pobladores del lugar a los que le proveían alguna mercadería. Bueno, vamos a saltear un poquito en el tiempo, vamos a ir a 1850 y sus cambios. Para ese entonces ya el mundo conocía el vapor y el nacimiento de, junto con el vapor, de la industria, de maquinarias más avanzadas que permitían eso. Y el vapor trasladado al transporte también, en este caso el ferrocarril. Y luego más tarde la posibilidad de enfriar carne. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante los cambios que hubo en esa época. Alrededor de 1860 en Estados Unidos se estaba gestando la construcción de un ferrocarril que iba a unir un océano con otro, atravesando todos los Estados Unidos. Esa fue una gran obra que le mostró a buena parte del mundo, pero también a los argentinos que estaban, como Sarmiento, que era un visitante de Nueva York, le mostraron la importancia del ferrocarril. Con la carreta iba a ser imposible dar progreso a nuestro país. Alberdi decía, vamos a elaborar una constitución que diga esta nación es única, indivisible, tiene esta forma, tiene este contexto, tiene estos límites, pero la verdad que ocurría en la realidad era que entre un pueblito y otro pueblito había una distancia impresionante que las carretas no podían
terminar de unir permanentemente y hacer vida económica común y hacer crecer la economía. Solo el ferrocarril podía producir ese cambio. Así que hubo un impulso muy grande y tempranero en nuestro país en la década de 1850, en la que surge en nuestro país el ferrocarril. Ahí estamos, ahí vamos. La llegada del ferrocarril cambió radicalmente la vida de nuestro país. Este elemento puede hacer lo que 1000 constituciones no pueden hacer. Este elemento puede unir y transformar en un distrito único gran cantidad de pueblos dispersos que de ninguna manera tenían forma de conectarse y hacer crecer nuestra economía. Es cierto, hay una cantidad de consideraciones a hacer, pero lo cierto es que había que tener esto sí o sí. Se hicieron para ello, en los contratos, cuando se construyeron los ferrocarriles, decenas de concesiones casi inadmisibles que aún hoy se discuten. Pero en verdad, si no dábamos este paso, no podíamos construir el país, no podíamos unir los distritos, no podía crecer nuestra economía, no se podía desarrollar el agro. Y pensemos que nosotros teníamos en ese momento la economía de la colonia. La colonia exportaba algo de materias primas, importaba elementos industriales de Europa, y nosotros lo seguimos haciendo durante un gran tiempo. Pero esto nos permitía tener una producción de alimentos y ser transportados rápidamente a los puertos para exportarlos. Todos estos elementos, bueno, sí, esta es la estación de Ramos. No fue así en su principio, era puro campo y un lugar de parada del tren. Pero después fue la estación de Ramos Mejía. Fue el primer lugar de parada del tren fuera de la capital federal, la primera estación. Y bueno, y tiene también la característica de que se llamó General San Martín desde sus inicios, que debe haber sido uno de los primeros homenajes a San Martín en nuestro país, que había muerto en 1850, pero era casi un desconocido para los argentinos. Fue muy importante. Estos trenes que se expandieron, no trajeron a los pueblos inmediatos a la capital, que eran proveedores de alimentos para la capital federal, de un gran cambio, solamente algunos cambios de formación de poblaciones urbanas. Pero en nuestro interior y con la llegada de inmigrantes, la posibilidad de este transporte produjo unos cambios fenomenales. Los números de cambio en la producción agropecuaria de esa época son increíbles, abismales. Esto permitió que se instalara en nuestro país en esa época el modelo que se llamó agroexportador, ¿sí? Es decir, grandes propietarios de tierra y de hacienda proveían, vendían al exterior, tenían contratos con Europa sobre todo para vender sus alimentos, y la Argentina compraba elementos industriales fabricados en Europa. Hay muchos nostálgicos que hablan de aquel... ¿Pasó otra? Esa fue nuestra realidad a pesar del tren en Matanza. Matanza no sintió rápidamente un gran crecimiento, pasó mucho tiempo así. Así llegamos más o menos hasta la década del 20, 25. Este era el panorama de nuestro distrito, que no crecía ni había podido desarrollar industria ninguna. Bueno, voy a hacerlo lo más pequeño posible. Bueno, aquí en La Matanza, para 1850 había unos 3.000 habitantes. Y se comienza a gestar, porque La Matanza era un distrito importante, pero no tenía una ciudad cabecera ni asiento de autoridades. La autoridad, que era el juez de paz, atendía en su propio domicilio. Así que bueno, en esa época se comenzó a gestar la fundación de una ciudad cabecera para Matanza, se fundó San Justo en 1856, fue un trámite muy entretenido, que no quiero entretenerlos con eso, pero bueno, lo cierto es que había dos posibilidades para hacerlo. Una era más o menos en la localidad de González Catán, otra era
en San Justo. Las tierras de González Catá las ofrecía un señor que las quería vender. La provincia no podía, el país no podía comprarle esas tierras, no estaba en condiciones, estábamos en medio de muchas guerras civiles todavía y enfrentamientos. Así que bueno, se aceptó la donación del señor Villegas, de la familia Villegas, y se fundó San Justo en 1856. Para 1858 ya recibíamos el tren, así que fue inmediato. Bueno, lentamente, ya a fines del siglo XIX, comienzan a llegar el telégrafo, que viene un poco de la mano del ferrocarril, el correo, teléfono, y ya en principio del siglo XX la luz eléctrica, pavimentos, distribuidoras de combustibles. Estos son hornos de ladrillos típicos que Matanza tuvo mucho y algunas zonas estuvieron superpobladas, como Casanova, con la colectividad portuguesa, y esto estuvo poblada. Esto es el Rafael Castillo, un horno de ladrillo. Bueno, la posibilidad de contar con todos estos elementos de infraestructura, sobre todo pavimentos, y estando pegados a la capital federal, esto va a posibilitar la posterior llegada de industrias. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, en general, los dos golpes de desarrollo industrial que tuvo Argentina tienen que ver con las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que obligaron a sustituir importaciones, y eso hizo que creciera, que algunas manufacturas se fueran transformando en industrias. ¿Vamos con más? Bueno, es así que en la década del 40, teniendo ya la mayoría de los servicios para una industria, teniendo la conectividad de la Ruta 3 asfaltada, Camino de Cintura asfaltado, más la General Paz, que se hizo en los 41, comenzamos a tener la conectividad para que algunas industrias pongan los ojos acá. Es decir, la capital no eran baratas las tierras, estaba bastante ocupada la zona industrial, y La Matanza ofrecía dos elementos fenomenales: tierras muy baratas y exención impositiva por 10 años. Esta primera industria que vino, grande, que fue Danubio, Textil Danubio, recibió 20 años de exención impositiva, o 15. Luego ya todas las demás, 10. Pero bueno, fue una época en la que se fueron instalando industrias muy fuertemente. Yo creo que los que elaboraron aquellas leyes, aquellas ordenanzas y aquellas medidas para que la industria se facilite la llegada, jamás imaginaron lo que iba a pasar en 20 años que siguieron a 1940. Entre 1940 y 1960 aparecen gran cantidad de industrias, inclusive la llegada del primer banco a nuestro distrito, que fue en 1948. A propósito, nuestro banco, el Banco Provincia, nuestro primer banco, lo vino a inaugurar don Arturo Jauretche, que por esa época era presidente del Banco Provincia. Y entre todas las formulaciones que hizo, nos hizo una que nosotros la solemos recoger, porque él dijo: este pueblo tiene un futuro impresionante. Les pido que tengan cuidado, porque hay veces cuando los pueblos progresan de golpe, luego al tiempo resultan desconocidos, pierden su esencia, cuiden la esencia de este pueblo, sus edificios y demás. Bueno, hizo como toda una advertencia de cosas que podrían haber pasado en otro lugar. Bueno, le diré que todas esas cosas que podrían haber pasado no pasaron. Así que, bueno, quiero darles algunas ideas, algunos números, para los que les gusten los números, que son muy importantes para ver lo que significó la llegada de esta industria. Les diré que aquí llegaron siderúrgicas, automotrices, químicas, fábricas de calzado. Por supuesto que llegaron también, y muy tempranito, algunas cosas que tienen que ver con derivados de los frigoríficos que se instalaron en Matadero.
Pero bueno, la fuerte presencia industrial, esto es Arosquín. Vean lo que... Esto es unas 10 cuadras de Provincia de la Ruta 3 y la calle Arieta. Eso era Tablada. ¿Podemos seguir pasando? Sí. Esta fue la primera fábrica de aros del país, nacional. La fábrica de aros. Esto es Monofor. No solo hacía falta ladrillos para construir viviendas, sino que hacía falta chapas de fibrocemento. Ellos introdujeron lo del fibrocemento. Bueno, les paso algunos números para que se den idea de lo que fue la instalación industrial aquí. Fue una instalación industrial que nos avasalló. Fue impresionante, por muchos motivos. Bueno, a ver, le paso algunos censos primero. Censos en La Matanza. En 1914, acá contábamos 17.000 habitantes. En 1947 teníamos, he redondeado las cifras, pero son esas. En 1947, 97.000 habitantes. En 1960, 401.000 habitantes. Esto nos da la idea de lo que pasó en esa época. Es decir, hubo una especie de ruptura, de irrupción de industrias y de gente, de habitantes, que nos cambió toda la dinámica. Desapareció la vida pueblerina de las familias tradicionales, el abogado, el juez, el comisario, el intendente. Desapareció, se lo borró de un plumazo. En cuanto a lo económico, le paso también algunos números. En 1940, los ingresos municipales eran 1.620.000 pesos. Salteando un poquito, en 1962 los ingresos municipales eran 314.309.000 pesos. Esto da la idea de lo que fue en población, en economía, en instalación industrial, en desaparición de las quintas transformadas en propiedades para industrias o para loteos. Así que fue arrasador. Lo que a nosotros nos toca buscar como historiadores es realmente complejo, porque fue muy fuerte en muy poco tiempo y no de la mejor manera. ¿Podemos pasar más? Bueno, esta es otra, de Arosquín. ¿Este chalet que hay acá al lado? Esa es la vivienda del dueño. Ah, esa es la pregunta. Sí. Este es un personaje muy especial, no vale la pena entrar en eso porque es muy largo, pero esta familia francesa fue muy especial en la zona. Este hombre fue campeón de automovilismo, de motociclismo en 1930. Campeón récord sudamericano durante 20 años fue récord sudamericano. Otra más. Otra. Bueno, aquí hubo muchas textiles, por lo cual nosotros pensamos que la industria textil, que incorporó tanta mano de obra femenina, nos dio a nosotros un poquito como una vanguardia en el sentido de incorporación de mujeres a la producción. Acá hubo muchas fábricas textiles y de alimentación, eso incorporó muchísimas mujeres. Este es Textil Yute en Casanova, fabricaba el tejido de artillera. Textil Oeste, que muchos recordarán, donde hoy está Walmart. Allí hubo una famosa textil, muy apoyada por el Estado, que no solo vendía al mercado interno, sino que exportaba también. Bueno, avanzaba el pueblo y avanzaban los transportes. Hay una serie de fotos que tienen que ver con el transporte, el colectivo, la 196. Es el colectivo número 1. Vean lo que es Casanova. Ahí está en la ruta. La felicidad de ir inaugurando nuevos ramales, la felicidad de la gente acompañando a los nuevos ramales. Mirá, con un carro ahí en medio de la incorporación de los colectivos. A medida que los pueblos
más urbanizados eran San Justo y Ramos Mejía, pero a medida que llegaba esta población de la que estamos hablando, todo se iba estirando, así que bueno, cada vez necesitaban llegar a más destinos más lejos. Y bueno, esta es una de esas extensiones en la que llega hasta el Aeroclub de Matanza, que es decir, llegar a la Ferrer. Entonces bueno, había toda una conmemoración de que iba llegando cada vez a más lugares. Este es el primer Banco Provincia, que inauguró Jauretche. Creo que en la foto posterior está Jauretche inaugurándolo. Ahí está Jauretche inaugurando el banco. ¿Otra más? Bueno, ahí en ese lugarcito se instaló provisoriamente. Esta es la construcción del banco que después fue el Banco Provincia, ¿sí? Que es un edificio que también desapareció. Sí, nuestra historia es la historia de los edificios que desaparecieron. Bueno, esta es la fábrica Santa Rosa, los orígenes de Santa Rosa. Bueno, yo quisiera compartir un poquito porque cuando vamos llegando a estas fechas, en 1953, después de todo este aluvión de industrias, alguien tiene que dirigir, alguien tiene que encabezar toda esta nueva élite social que aparece, que son los industriales y que empiezan a tener necesidades. Así que es en esos años que aparece la Cámara de Industria y Comercio. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un dúo. Vamos a hacer un dúo pica y pica. Bueno, buenos días, mi nombre es Francisco. Como siempre en la vida, primero aparecen los hechos, después las instituciones que los... Sí, en realidad siempre se van a traer los acontecimientos. Así que bueno, en 1953 nace la Cámara de Industria y Comercio, que comienza a representar a los industriales en problemas que ya le aparecían, como por ejemplo lugares de zonificación de industrias y demás. Pero bueno, Francisco, bueno, está bien. A lo tuyo. Bueno, digamos, no creo que dé por terminado. Yo creo que vamos a compartir la charla y la fotografía. Porque hay episodios que nos hacen que lo vamos a compartir. Son importantes. Yo lo que le quiero transmitir en nombre de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza son las vivencias que, por razones de edad, uno las fue viendo y da la casualidad que con Fito también compartimos el barrio. Entonces hemos sido testigos del paso de la zona rural a la zona industrial, y digamos, las primeras casas, las primeras escuelas. Esto mismo que donde hoy estamos también era lo más próximo, digamos, como grande que teníamos el barrio, porque somos de Normal, digamos, de la calle de Santa María. Así que hemos visto toda la transformación, y es un hecho muy importante, digamos, haberlo vivido, y lo mejor sería poder transmitirle a lo mejor esa vivencia a ustedes que han nacido con algunos años después. Entonces, me parece que, digamos, independientemente de las razones que llevaron a la constitución de la Cámara, sería bueno que nosotros pudiéramos transmitir alguna vivencia de lo que fue, y en algunas cosas, como bien decía Fito, de los edificios que no están, también tenemos que resaltar de los edificios que quedan y se transforman en mejores cosas, como es el caso de este establecimiento que, habiendo nacido industrial, hoy se transforma en una superindustria que es de conocimiento y de capacidades para la transformación de la Matanza. Así que me parece que hay que verlo, digamos, en su historia, en sus situaciones, y si logramos transmitir algo de eso, nos vamos a ir satisfechos hoy con ustedes. El nacimiento de la Cámara viene atrás de los acontecimientos. O sea, bien lo explicaba Fito, las industrias se empiezan a radicar en el primer cordón de La Matanza, básicamente, algunas más alejadas del primer cordón, como bien decía Textil-Yute, la fábrica Mercedes-Benz, la primera fábrica de Mercedes-Benz que sale del territorio de Alemania, se instala aquí en La Matanza. Y las necesidades de aquel momento básicamente eran de accesos y de energía. Nosotros, como habitantes de esta zona, nosotros veíamos el proceso de la energía,
nosotros no teníamos prácticamente electricidad, o sea, a la noche la población tenía, se prendía el filamento de la lámpara y no llegaba a ser incandescente, y para hacerlo incandescente aparecieron a posteriori los transformadores, los elevadores de las casas que tenían creo que 12 puntos, entonces teníamos que ponerlo al máximo y cuando venía la tensión le explotaba para eso se juntó la chicharra. Una chicharra que advertía que de continuar eso así se quemaba el elevador. Bueno, eso se vivía, digamos, en lo que era el barrio, pero en cuanto a las necesidades de las industrias básicas, que era la energía y el tema de los accesos, las comunicaciones tanto viales como también el tema de los teléfonos, que fue un hecho que hasta hace muy pocos años, diríamos así, se presentaba como una necesidad para el crecimiento de la región. Y es a través del Rotary Club de Matanza, donde los que lo formaban, muchos de ellos industriales, nace de la primera reunión del Rotary en los años 52, en octubre del 52, en su tercer o cuarto punto, la necesidad de crear una Cámara de Industria y Comercio para, digamos, canalizar los pedidos a las autoridades de la época de las necesidades propias de estas actividades, o sea, tanto de industria como de comercio. Y es así que se constituye la Cámara y la Cámara empieza a hacer su trabajo en distintos lugares. Empieza al principio, creo que fue en la calle Villegas, y al poco tiempo puede comprar un predio que es en la calle Entre Ríos, donde hoy está, y ahí se va desarrollando hasta el edificio que hoy tiene. Constituyen esa primera comisión directiva muchos representantes de industria que eran en aquel momento importantes para la zona, desde Jabón Federal, algunas industrias próximas al centro de San Justo, y digamos, se constituyen y se canalizan los pedidos para el desarrollo de la actividad. También no quiero dejar de mencionar, digamos, lo que fue el padre Marcón para el tema industrial en La Matanza, que tenía un doble objetivo, no solamente traer la industria para la cantidad de gente que con la industria se acercó a los lugares de trabajo comprando terrenos próximos a las empresas en las cuales trabajaban, porque digamos el transporte era un problema en esa época, como lo mostraban acá los colectivos, y llegar a los lugares de trabajo era un problema, de tal cosa que es así que la Textil Oeste, para su grupo jerárquico, junto próximo a la fábrica, digamos, construyó unas casas que todavía hoy existen, que están sobre la calle Sarandí o Florio. Se generó un barrio de toda la cúpula, digamos, dirigencial, para, digamos, tenerlo próximo a la textil, a la fábrica, y dar soluciones que requería la misma, porque trabajaba todo el tiempo, se trabajaban las 24 horas. Y ver lo que ocurría en aquellas épocas y la cantidad de gente que trabajaba era un espectáculo único, porque, digamos, a la salida de las actividades era un mundo de gente, miles de personas salían y entraban al mismo tiempo a las actividades, así que en algún momento se llegó a decir que la calle Arieta, en aquel entonces Buenos Aires, era la Florida de La Matanza, por la cantidad de gente que caminaba por la calle, digamos, acercándose a lo que es la Ruta 3 para acceder a esos transportes que los llevaban a su casa. Pero la mayoría de las fábricas que se instalaron, los barrios se instalaron próximos a la fábrica, o sea que esos loteos se fueron cubriendo rápidamente y se fue extendiendo La Matanza a lo que es hoy. Hoy tenemos otro problema, que es dónde ubicamos las fábricas, y para dejarla también próxima a la gente, porque también sigue siendo hoy el mismo problema el tema del transporte, de llegar a los lugares de trabajo. Si bien hoy los accesos son distintos y las vías de comunicación son distintas, los tiempos, a medida que esto explota o se desarrolla por alguna circunstancia macroeconómica, en este caso hoy tenemos el parque automotor que ha sido, digamos,
puesto digamos, en un crecimiento digamos, exorbitante para la cantidad de vías de comunicación que tenemos, entonces se hace difícil, como en las grandes urbes, llegar de un lado a otro en tiempo y forma que uno quisiera. Tenemos, lo podrán ver ustedes, si circulan por la General Paz, que lo que antes se hacía rápidamente, una vez terminadas las obras de ensanche, quedaron chicas y hoy hay que seguir ensanchando y si uno tiene la suerte de poder viajar a una otra ciudad, va a ver que en el futuro también va a tener que seguir ensanchándose, porque no va a alcanzar. O sea, la cantidad del parque automotor hace difícil, digamos, llegar en tiempo y forma. Las comunicaciones, como ocurría antaño, y hablando de las carretas primero, del ferrocarril después, que hacen posible el comercio, la industria y el intercambio económico, también ocurre lo mismo hoy. Hoy lo hacemos a través de las autopistas, de una ciudad, de los trenes de alta velocidad en el primer mundo, digamos que llegan en muy poco tiempo entre ciudades. Y bueno, todas esas cosas van a venir, van a llegar a la Argentina de un modo u otro por necesidad o por temas macroeconómicos o por temas de necesidades puras, se van a concretar. Entonces tenemos que estar preparados para los cambios, que a nuestro saber y entender es lo único que permanece constante. O sea, lo que la constante es el cambio. Todos los días tenemos un mix que cada uno de nosotros lo ejerce dándose cuenta, ¿no?, que tiene que ver entre lo urgente y lo importante. Lo urgente hay que atenderlo porque si no, a lo mejor uno no se alimenta, no come o no hace el ejercicio que tiene que hacer, y lo importante es lo que se proyecta. Así que en ese mix que todo el mundo lo tenemos, también le ocurre a las instituciones. Y bueno, la nuestra, la Cámara de Industria y Comercio, ha trabajado con ese mix todo el tiempo y ha venido desarrollando distintas actividades que no solamente tienen que ver con lo específicamente de industria y comercio, sino que han tenido también que ser parte de las cuestiones sociales. Y es así como desde la Cámara de Industria y Comercio se crea lo que es SEMEFIR con el tema de la polio en los años 50. Así que fue una primera actividad social donde fuertemente la industria, a través de sus representantes de aquella época, hicieron posible la creación de una institución que atendió problemas de salud. Y la Cámara, que digamos el objetivo era llevar adelante las cuestiones de la industria, no fue ajena a ese momento y se transformó en el primer centro de atención de salud, que fue SEMEFIR. Así que, digamos, yo quiero que ustedes de alguna manera se lleven la idea de la importancia de la participación en las instituciones y de la interrelación que hay entre las necesidades y las instituciones. Cuando hay un problema que nos atraviesa, hay una cuestión que de alguna manera nos preocupa, seguramente va a haber instituciones que apoyen en la medida de sus conocimientos, de sus posibilidades y de sus acciones para poder de alguna manera dar respuesta a la necesidad de la época. Y básicamente, digamos, yo no me voy a detener, digamos, al crecimiento de la industria, que por la característica de la matanza va a seguir creciendo, y con la universidad esta más todavía. Ustedes van a ser seguramente los hacedores de esta nueva explosión que va a haber en La Matanza, porque si algo le faltaba a La Matanza era una universidad, y con esta universidad, y dada el interés que hay por la capacitación y la necesidad que la industria tiene, me parece que ustedes van a ser los actores del futuro de esta transformación y de estos cambios. Serán las nuevas tecnologías, serán los nuevos desafíos que seguramente cada uno de ustedes van a estar metidos en alguna empresa, en alguna fábrica, en algún proyecto propio, van a tener que desarrollar. Y el mensaje que les quiero dar es que en esa cuestión propia de cada uno no dejen de participar o de por lo menos actuar con las instituciones que de alguna manera rijan el quehacer de cada uno de ustedes, en cualquier actividad que sea, porque es ahí donde se discute la problemática del conjunto, que de alguna manera es la problemática de cada uno de los que la integra. Y si se le puede dar solución
a la problemática del conjunto, seguramente van a encontrar la solución propia. Venimos de una cuestión industrial, que todo el industrial es autónomo, cree que todo lo puede resolver, pero las cuestiones del crecimiento y del desarrollo hacen que las normativas que gobiernan el quehacer de cada actividad vayan cambiando día a día, y a veces escapa el conocimiento y la capacidad de resolución de una persona sola. Así que es el conjunto la que tiene que dar respuesta, son las instituciones las que tienen que de alguna manera tener el conocimiento de todas las áreas que afectan el quehacer industrial, y básicamente es ahí donde es un factor importante que hay que tener en cuenta, porque pueden ser muy buenos profesionales, pueden ser muy buenos empresarios, pero la atención de cada uno de los ítems que hoy nos afectan y nos gobiernan la vida de cada uno de nosotros es difícil para una persona física sola. Así que hay que empezar a armar estructuras, armar equipos de trabajo interdisciplinarios, que a veces no lo puede abarcar un pequeño grupo o una sola persona. Ese es el desafío que nos viene ahora, digamos, en esta etapa de desarrollo, del cual la universidad es una gran parte. Y esto que se ha transformado en una fábrica de emprendedores, de colaboradores y de científicos, en el futuro, para esta población que hoy es de más de 2 millones de personas, seguramente van a ser, aunque parezcan muchos hoy porque no había nada antes, quizás sean escasos. Así que creo que las oportunidades la tienen, la capacitación es muy importante para que la lleven adelante. Si me permitís, sí, voy a mostrar un par de fotos más que le van a resultar atractivas. Bueno, una de las sorpresas que nos llevamos cuando escribíamos el libro era que en la Cámara de Industria y Comercio se hacía una mención especial al cura Marcón. Ese. Bueno, el cura Marcón fue un cura que llegó acá en 1941. En verdad no quería venir acá, él estaba en Ciudadela con el padre Elizalde, pero bueno, acá en la parroquia de San Justo estaba en ese momento clausurada. Habían colapsado los techos, había peligro de derrumbes y estaba en muy malas condiciones. Y había que repararla, y bueno, los presupuestos de obras públicas de la MUNI en ese momento no estaban muy al servicio de hacerlo. Así que este hombre dijo, no, dice, mándenme a cualquier lugar, dice, menos a San Justo. Dice, bueno, dice, ¿sabes qué? Vas a ir ahí, le dijo el obispo, vas a ir ahí por 3 meses o 6 meses, y bueno, si ves que no te hallas a gusto, vemos de cambiarte. Bueno, en verdad se quedó desde el 41 hasta el 99 en que falleció. Bueno, la Cámara de Industria y Comercio lo distingue especialmente porque él tuvo una participación importante en la época de la instalación industrial. Él gestionó, es cierto, la instalación industrial fue parte de todo un proceso de crecimiento industrial, sobre todo de industria liviana, pero es cierto que cada uno de los que participa se siente protagonista y bueno, y tiene ese papel de haber estado ahí en ese momento. Esa foto que veíamos anteriormente de Santa Rosa, él gestionó parte de los trámites para que se instale la Santa Rosa ahí. Un señor que él conocía de Ciudadela lo viene a ver, industrial, fundidor, que en ese momento no podría estar girando utilidades al exterior, entonces quería ver si instalaba una nueva fundición. Y él le dijo, sí, dice, yo tengo un lugar apropiado. Entonces lo lleva hasta los terrenos donde hoy está Santa Rosa. Le dijo, mira, este terreno es bárbaro, tiene la comunicación fenomenal. Bueno, más o menos, porque la ruta 3 estaba, pero lo demás había que hacerlo. Tiene la comunicación fenomenal, tiene el lugar para que vos puedas desechar elementos industriales, todo fenómeno. Así que bueno, lo hizo hablar con la persona que tenía la tierra esa, que era el señor Nicora,
le hizo comprar la tierra y la fábrica se instaló. Y bueno, fue una fábrica que llegó a tener, fue una acería que llegó a tener más de 4.000 obreros. Era, como decía Francisco, un desfile, porque no estaba solo Santa Rosa, había otras, pero en Santa Rosa llevaba 4.000 obreros con turno americano que iban y venían, y había un florecimiento de barcitos y cosas desde esa calle Arieta, y un andar de bicicletas que era impresionante. Vamos a seguir, porque hay otra foto de Santa Rosa en otro momento. Así nació, así era, ¿ves? En medio del campo de la Tablada era así, Santa Rosa. Pasabas por Camino de Cintura y se veía la Santa Rosa. Más, otra. Un camino de cintura angosto, ¿no? Esa ya es una Santa Rosa. Como ven, el cambio de la población es increíble. En esa época, todo lo que querían las personas y las autoridades era que hubiera trabajo, es decir, que hubiera industria, que hubiera trabajo. Es cierto, estábamos construyendo un polvorín, porque toda esa población después en medio de la instalación industrial... Eso era Arieta, cerca de Global. De Global. Sí. Todas esas personas viviendo ahí, después se transformó en una historia de vecinos que protestaban por la contaminación ambiental y demás. Son los cambios de época. Pero en esa época esto era ideal, era un paraíso. Se loteaban y se loteaban permanentemente quintas, ex quintas, para instalar esto. A ver la otra. Así, si te puedo agregar algo, Sí. en los años 70, 70 y pico, a raíz de ese conflicto con los vecinos, tuvo que, digamos, canalizar todos los humos de la acería, digamos, para evitar el pelearlo al ambiente. Con lo cual de ahí se sacaron las materias primas para fábricas de pintura, que hicieron toda una transformación. Era impresionante de ver los conductos. Eran unos acordeones de aluminio, unos tamaños gigantescos, tenían 4 hornos de acería. Impresionante. Pero después Santa Rosa se convierte digamos, es adquirida por otra firma, termina siendo hoy lo que es Acinda, que es ArcelorMittal, la acería más grande del mundo, es una subsidiaria, que por ser así tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que forma parte de un holding muy grande y la desventaja es que no llega a representar el 1% de lo que hace este holding. Con lo cual, los que trabajan en Santa Rosa hoy tienen, digamos, la incertidumbre de ser tan pequeños para el holding. No le mueve el perímetro al holding. Así que eso hace que esta planta sea eficiente justamente por esa característica, porque los que hoy son parte de ella, y yo tuve el honor de trabajar también ahí en Santa Rosa, en el laboratorio de ensayo metalográfico, en aquella época era de un señor, después pasó a ser ¿cómo se llama esta firma? Urmendi, y de Urmendi pasó a ser Acinda, y de Acinda ahora pasa a ser ArcelorMittal. Con lo cual, la dinámica, y lo que yo decía antes, que lo único permanente es el cambio, hay que estar siempre atento a esos cambios, porque realmente parece que no, pero afectan la vida de las comunidades y de las personas, y la respuesta justamente de esa comunidad, a través de los que la integran, a través de las instituciones, es lo que pone más o menos en equilibrio el sistema. Por eso yo trataba de explicarles antes la necesidad de ser partícipe. ¿Y qué, de la época de Santa Rosa a Urmendi y Acinda, siempre se produjo lo mismo? ¿O digamos, qué productos se...? No, en realidad, digamos, lo que se producía acá pasó a ser, creo que se instalaron en Campana, la otra parte, digamos, la acería, y acá se hace la transfilación. O sea, Así tenía todo acá. antes tenía todo acá. Fue en San Nicolás, en San Nicolás se instalaron y están con ese tema. Y ahora transfilación, laminación. Sí. Poco más. Bueno, usted mañana hay una visita, así que es importante. Algunas fotitos que van a interesar. Bueno, esta es una foto que les va a interesar particularmente, no sé si ustedes la pueden ver bien, si quieren cambiar de espacio. Este es el lugar donde estamos ahora.
en los años 40. También aquí participó el cura Marcón. Esta propiedad, que son unas 30 hectáreas, algo menos de 30 hectáreas, ¿sí? Se nota más o menos el triangulito de la universidad. Esta propiedad pertenecía a una descendiente de la familia Villegas, de otras generaciones, claro. En particular, estaba en manos de dos personas ancianas, muy religiosas, que no les interesaba en absoluto vender el lugar. No tenían la más mínima inquietud por vender el lugar. Entonces, la empresa Febre Gasset, que quería instalarse aquí, tramitó, dio vueltas hasta que fue a parar al cura Marcón. ¿Dónde iba a ir a parar? Al cura Marcón. Le explicaron la situación, querían comprar, y el cura Marcón intercedió. Fue a ver a las dos viejitas de los Villegas, que ya eran otros apellidos, ¿no? Y les dijo que ellas eran o podían ser dos almas caritativas que iban a producir un enorme bien que iba a ser reconocido por el Señor, que era producir avance, progreso, trabajo, bienestar. Miles de personas le iban a agradecer de por vida haber tenido la posibilidad de tener un trabajo digno, buen sueldo, buena vida. Bueno, no sé cuántas palabras le habrá dicho porque no está grabado. Lo cierto es que las convenció. Y Febre Gasset, pudo comprar esta propiedad y allí comienza a construir la empresa. ¿Sí? Esos arbolitos que se ven por allá atrás son el hospital italiano. Bueno, lo cierto es que esta empresa ensambladora y productora de algunos elementos automotrices también dio trabajo a muchísimo personal, llegó a producir 100 y pico de autos por día, con sus distintas líneas, la Pickup Fargo, la línea de autos Valiant, Dodge,